revelado, el increíble cambio del millonario que descubrió una noche transformadora con su empleado, era una tarde más en la oficina de Méndez y Asociados. Rafael, un ingeniero de 28 años, miraba la pantalla de su computadora, sintiéndose atrapado en una vorágine de papeles y desdén. La conversación de la última reunión aún resonaba en su cabeza. La misma historia de siempre, sus ideas ignoradas, su voz apagada ante los gritos de su jefe. El señor Méndez, un titán del mundo empresarial, lo menospreciaba sin piedad, como si su talento no valiera más que el papel en que estaba impresa su propuesta. Cada palabra dolorosa dejaba una marca en su alma, como un eco que se intensificaba cada vez que se enfrentaba a él. Rafael provenía de un hogar donde el sacrificio era el pan de cada día. Su madre, siempre optimista, le decía que no permitiera que el juicio ajeno opacara sus sueños. Pero en esos momentos de soledad, toda confianza se desmoronaba. Sentía que no solo luchaba contra un jefe arrogante, sino contra la voz de la insuficiencia que resonaba en su mente. ¿Para qué esforzarte si nadie te escucha? Las dudas lo asaltaban con cada idea innovadora que suprimía, mientras su hermano menor, admirador de sus logros, lo miraba con expectativa. Después de un largo día, Rafael decidió alejarse del bullicio de la reunión social de la empresa, donde todos celebraban, menos él. Al encontrar un rincón vacío, sintió la presión de la vida en su pecho. ¿Debería irse? ¿Era tiempo de renunciar a su sueño? La presión de su familia jugaba un papel crucial en su decisión. Soportar las injusticias del señor Méndez lo desgastaba, y este dilema moral lo consumía. Era un momento crítico, un punto de inflexión que podía cambiar su vida para siempre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La conversación inesperada que tuvo después con el señor Méndez en otro rincón de la fiesta parecía una oportunidad de cambio, pero la angustia interna persistía. Al escuchar al millonario compartir sus propias luchas, Rafael se sintió desorientado y confundido. ¿Podía este hombre, con sus inseguridades, ayudarlas a luchar contra las suyas? La imagen de su jefe cambió, pero el dilema permanecía: ¿debería seguir en esta empresa, cediendo a la presión, o arriesgarlo todo por su propio proyecto que tanto había trabajado? Cuando el señor Méndez descalificó su última propuesta, Rafael sintió el control desvanecerse. Era el momento de actuar. Pero una sombra oscura se cernía sobre él, un mensaje anónimo que le advertía de las consecuencias de desafiar el poder. Su mente estallaba en caos, el miedo y la esperanza luchaban por dominar su ser. Estaba en la cima de su tormenta emocional, cuestionando si arriesgar su futuro valdría la pena. ¿Tomará la decisión que podría llevarlo a su sueño o se quedará atrapado en la sombra de un hombre que no lo valora? Esa noche transformadora marcaría un antes y un después, pero el silencio de la incertidumbre lo envolvía mientras su futuro pendía de un hilo. La noche se alargó mientras Rafael permanecía en su rincón, sumido en pensamientos que giraban como un torbellino. La conversación con el señor Méndez había sido inesperada, pero la fragilidad del momento lo dejó más confundido que empoderado. ¿Era posible que alguien tan exitoso compartiera sus propias inseguridades? Esa interrogante lo inquietaba, como si el descubrimiento de la vulnerabilidad ajena pudiera abrir una ventana hacia su propia fortaleza. Con el ruido de la fiesta oscilando a sus espaldas, Rafael se dedicó a revisar mentalmente sus propuestas, cada una como un ladrillo que levantaba el muro entre él y el sueño que anhelaba construir. Las ideas, cada vez más claras, comenzaban a solidificarse en su mente, distintas formas en que podría plantear su proyecto, tablas de datos con proyecciones que desafiaban el enfoque arcaico del señor Méndez. Pero incluso con estos pensamientos, la sombra de la incertidumbre seguía azotando su autoestima. Estaría listo para desafiar no solo a su jefe, sino también a la voz crítica que siempre lo acompañaba. Despertando de su trance, Rafael sintió una inusitada determinación apoderarse de él.
No podía dejar que el temor lo anclara en un sitio de menospreciar su potencial. Con cada latido de su corazón, las dudas comenzaban a desvanecerse ante la idea de que tal vez, solo tal vez, su cautela había estado frenando su progreso. Decidió que, al día siguiente, sería diferente. No podría seguir permitiendo que el miedo controlara su vida profesional. Necesitaba redirigir su enfoque, elogiando su audacia frente a la implacable crítica del señor Méndez. Tal vez tenía que hacer más que presentar una propuesta, tenía que desmantelar su inseguridad y demostrar que estaba listo para ser escuchado. Al amanecer, Rafael eligió una estrategia. Se sentó a trabajar en lo que se convertiría en su alocución personal. No solo hablaría de cifras y estadísticas, sino también contaría su historia, una genuina representación de su viaje profesional, de los sacrificios, de la visión que lo acompañaba. La conexión emocional podría ser el punto diferencial para que su mensaje resonara cuando se lo presentara al señor Méndez. Sin embargo, mientras se preparaba para su reunión, un mensaje anónimo volvió a asaltarlo en su mente, como un eco sin compasión. La advertencia de permanecer en silencio lo seguía persiguiendo, advirtiéndole sobre las posibles repercusiones que podría enfrentar. Esa dualidad entre ser un potencial disruptivo y el riesgo de perder su trabajo lo mantenía inquieto. ¿Qué tan seguro estaba realmente de su decisión? Cuando llegó el momento de la reunión, el ciclo de dudas regresó. La sala era casi claustrofóbica, los rostros de los colegas reflejaban una mezcla de indiferencia y expectación. Su corazón palpitaba con fuerza a medida que el señor Méndez lo invitaba a presentar. Rafael respiró profundo y se acordó de su historia, de lo que lo había traído hasta allí. Hoy voy a compartir con ustedes no solo datos, sino también una visión, comenzó, sintiendo que la voz temblorosa se convertiría poco a poco en una declaración firme. La sala se volvió un espacio donde su voz podía encontrar eco. Mientras compartía su propuesta, notó que había algo diferente en su tono, una chispa de confianza empezaba a germinar en medio de las dudas, pero cuando el señor Méndez levantó la mirada y lo interrumpió, un nuevo desafío se vislumbraba en el aire. ¿Realmente crees que todo esto tiene cabida en nuestro enfoque actual?, preguntó, dejando caer la presión sobre Rafael como un peso mortal. El momento de verdad había llegado, un instante decisivo que podría definir su futuro. ¿Tendría el valor para seguir adelante o se retiraría a la seguridad de la mediocridad? Rafael sintió cómo la temperatura en la sala subía de repente, y no era solo por los focos que iluminaban la mesa. Las palabras del señor Méndez resonaban como un tambor en su mente, y el bombardeo de críticas internas cobraba fuerza. En ese instante, toda la preparación, las noches de desvelo, el anhelo de superación y la posibilidad de dar un giro a su carrera se concentraron en una sola reacción. Es tiempo de mostrar no solo mi propuesta, sino quién soy realmente, pensó, recordando las inseguridades que había decidido dejar de lado. A pesar del miedo que amenazaba con absorberlo, Rafael levantó la mirada, buscando en los ojos de sus colegas no solo aprobación, sino conexión. Sí, creo que puede ser relevante, respondió con más firmeza de la que había imaginado. No solo es un cambio en cifras, es un cambio en cómo vemos el crecimiento en un entorno que se transforma constantemente. Nuestro enfoque ha sido eficaz, pero la manera en que hemos hecho las cosas podría estar limitando nuestras oportunidades de innovar. La atención de la sala parecía haberse intensificado. Las cejas de sus colegas se fruncieron, algunas miradas se intercambiaron entre la expectativa y la incredulidad. Rafael se dio cuenta de que había encendido una chispa de curiosidad que no había anticipado. Continuó, ahora con más fluidez, mostrando no solo números, sino un relato que entrelazaba sus deseos con la visión del equipo. Describió su viaje, esas horas dedicadas a aprender, a cuestionar los límites. La vulnerabilidad que había sentido la noche anterior se tornó en una fortaleza. Cada palabra construía un puente hacia su audiencia, acercándolos a su perspectiva. Mientras hablaba, notó que el semblante del señor Méndez comenzaba a cambiar. Los ojos del ejecutivo, al principio escépticos, comenzaron a mostrar un ligero destello de interés. Rafael sintió cómo sus palabras se transformaban en un poderoso recurso, un arma cargada de pasión y convicción. Finalmente, terminó su presentación con una declaración que se sintió como un eco de su propia lucha interna. Estamos en un momento crítico donde la innovación debe ser la raíz de nuestra estrategia.
Es el momento de atrevernos a cuestionar lo establecido, y eso significa no solo mirar hacia adelante, sino también aprender a partir de nuestras experiencias. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. El ambiente estaba cargado de tensión, y la mirada de Méndez se había vuelto penetrante. Rafael, con el corazón acelerado, entendió que había cruzado una línea. Ya no era el empleado tímido que se escondía detrás de cifras banales, había presentado un concepto que, aunque arriesgado, vibraba con autenticidad. Interesante, Rafael, dijo finalmente Méndez. La incertidumbre en su expresión sugirió que la conversación no había concluido. Pero necesito más que solo ideas de cambio. Necesito saber cómo implementar esto sin poner en riesgo lo que hemos logrado hasta ahora. ¿De verdad estás preparado para asumir ese desafío? Rafael sintió que el peso regresaba, pero esta vez estaba listo. Había un camino por delante, y no solo debía ser capaz de presentar su propuesta, sino también de defenderla con algo más que palabras. Debía prepararse para los obstáculos que resultarían de su decisión. La transformación que había comenzado en su interior apenas empezaba a manifestarse en el mundo exterior, y el eco de las dudas aún susurraba en su mente. Sí, respondió, notando que su voz vibraba con una fuerza inesperada. Estoy dispuesto a trabajar en ello. No solo como empleado, sino como el líder que sé que puedo ser. De repente, se dio cuenta de la enorme responsabilidad que implicaba esa decisión, el miedo a fallar seguía ahí, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Rafael se preparaba para un viaje que lo llevaría más allá de su zona de confort, hacia el desafío que tanto ansiaba. El rostro de Méndez se iluminó con una leve sonrisa, una señal de que la conversación acababa de comenzar. Mientras el tiempo avanzaba, Rafael sintió el peso de su decisión, y la pregunta ardía en su mente: ¿podría realmente convertirse en el cambio que tanto anhelaba, no solo para él, sino para su equipo? Con cada pulsación de su corazón palpitando en la sala, una nueva incertidumbre se instaló en su ser, la verdadera batalla apenas comenzaba. Rafael dejó la sala sintiéndose más ligero, aunque la presión en su pecho era innegable. A medida que avanzaba por el pasillo hacia su oficina, una mezcla de esperanza y ansiedad lo invadía. Había dado un paso decisivo, pero la verdadera prueba estaba aún por delante. La idea de un cambio real empezaba a tomar forma, pero la incertidumbre de si sería capaz de llevarlo a cabo le complicaba el camino. Cuando se sentó en su escritorio, los documentos que antes parecían inofensivos ahora lo miraban con desdén, como si rechazaran la nueva dirección que estaba intentando implementar. Rafael inhaló profundamente y cerró los ojos por un instante. Necesitaba un plan, no solo para presentar su propuesta, sino para ser el líder que había prometido ser. Decidió comenzar por investigar más a fondo todos los aspectos de su propuesta. Dedicó horas a analizar las mejores prácticas de otras empresas que habían realizado cambios similares. Se volvió un experto en el sector, no solo recopilando datos, sino aprendiendo de los errores y éxitos ajenos. Rafael sintió que cada dato que recopilaba era un ladrillo en los cimientos de su proyecto transformador. A medida que pasaban los días, sus colegas comenzaron a notar el cambio. El Rafael que una vez evitaba compartir ideas ahora estaba hablando con más seguridad en las reuniones. Cada vez más, construía conexiones genuinas con su equipo, invitándolos a compartir sus propios puntos de vista y construyendo un ambiente de colaboración. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos de sus compañeros más conservadores lo miraban con recelo, preguntándose por qué un cambio era necesario si habían tenido éxito hasta ahora. Esto lo hizo reflexionar sobre cómo equilibrar la innovación con la estabilidad. Era un dilema que resonaba en su mente: cómo podía empujar a su equipo hacia adelante sin dejar a nadie atrás. En sus momentos de soledad, Rafael se cuestionaba si realmente estaba preparado para este papel. La duda emergía como un eco en su mente, recordándole los momentos en que había dudado de sus propias capacidades. No era suficiente con solo querer ser un líder, necesitaba cimentar esa aspiración en acciones concretas. Caminaba por la oficina, registrando cada reacción, cada mirada curiosa. Sabía que muchos observaban en silencio, y sintió que tenía que hacer algo más. Así que organizó una reunión informal con su equipo. Decide abrir un espacio donde pudiera escuchar las inquietudes y miedos de cada uno.
Quería darles el poder de influir en esta transformación. La reunión llegó, y Rafael ofreció un ambiente seguro. Escuchar a su equipo se convirtió en un momento revelador. No solo estaban interesados en el cambio, sino que tenían ideas valiosas que enriquecerían la propuesta. El grupo habló, se rieron, y por un momento, la tensión que había existido se diluyó. Por primera vez, Rafael sintió que no estaba solo en esta transformación. Sin embargo, a medida que el equipo comenzaba a comprometerse, también lo hacía la voz del escepticismo. Algunos miembros comenzaron a cuestionar si el enfoque innovador de Rafael estaba alineado con las metas de la compañía. Sabía que tenía que abordar estas preocupaciones de manera estratégica. Esa noche, mientras revisaba sus notas, Rafael sintió una punzada de miedo frío. La responsabilidad de guiar a su equipo pesaba más que antes. ¿Podría realmente liderar este cambio? Cada vez que se sentaba a escribir un plan, la voz de la duda lo asediaba. Era el momento de enfrentar un nuevo reto que jamás había esperado. La conversación con Méndez resurgió en su mente, y una pregunta se volvió apremiante: ¿cuándo un cambio se convierte en una aventura peligrosa? Rafael buscaba respuestas, y las horas comenzaron a correr como una búsqueda desesperada. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo el cambio en la empresa, sino un cambio interno profundo que lo obligaría a enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Con cada decisión, estaba un paso más cerca de definir quién era realmente y lo que sería capaz de alcanzar. Pero la tensión crecía, y la inminente confrontación con los escépticos estaba a punto de llegar. Rafael necesitaba un plan no solo para avanzar, sino para poder enfrentar cada resistencia que se presentara en su camino. ¿Podría conseguirlo, o el miedo lo llevaría a titubear una vez más? El segundo acto de su transformación estaba por comenzar, y el desenlace era incierto. Rafael pasó la noche en vela, el peso de sus responsabilidades rondando su mente como un eco persistente. La pantalla de la computadora iluminaba su rostro mientras buscaba ejemplos de líderes exitosos que habían enfrentado situaciones similares. Se encontraba en una encrucijada, y cada momento que pasaba sin acción lo hacía sentir más ansioso. La luz del día no trajo consuelo, sino que amplificó su inquietud. A pesar de su investigación, sentía que había un elemento intangible que no lograba comprender. Se tomó un momento para reflexionar sobre su propia historia y cómo había llegado a este punto. Recordó el camino que había recorrido, desde su primer empleo hasta su ascenso como gerente. En el fondo, Rafael sabía que la clave de su crecimiento personal no solo residía en el conocimiento adquirido, sino en su capacidad para enfrentar sus miedos y dudas. Decidió que no podía quedarse paralizado. Tenía que ser proactivo. Una idea surgió en su mente, una presentación que integrara sus hallazgos, pero que también incluyera una narrativa personal sobre su propio viaje de transformación. Quería compartir sus vulnerabilidades, su lucha interna con la duda, y cómo había aprendido a caminar en la incertidumbre. Era el momento de ser auténtico, de mostrarle a su equipo que ser líder significaba ser humano, y no solo un sitio despojado de emociones. En el transcurso del día, Rafael trabajó con ahínco en su presentación. Cada diapositiva era un reflejo de su propio proceso interno. Incorporó gráficos que mostraban el avance de otras empresas, pero también incluyó frases motivacionales que resonaban con su propia experiencia. La vulnerabilidad es la madre del cambio, se repetía a sí mismo, sintiendo que esas palabras resonaban con verdad. Finalmente, el momento de la presentación llegó. La sala estaba llena de caras expectantes, algunas con escepticismo evidente. Al levantarse para hablar, sintió un súbito temblor en su voz. Sin embargo, recordó por qué estaba allí. Comenzó su intervención compartiendo una anécdota personal, una historia que lo había marcado en sus orígenes como empleado. A medida que compartía sus pensamientos, notó a algunos de sus compañeros asentir con la cabeza y otros mirarse entre sí. La atención se centraba en su entrega apasionada. Cada palabra que pronunciaba no solo alimentaba la propuesta que había elaborado, sino que también desnudaba su alma ante aquellos que lo observaban. Se sentía más valiente por el simple hecho de ser honesto. A medida que avanzaba, fue notable cómo el ambiente cambió. Las miradas de escepticismo comenzaron a ceder paso a expresiones de curiosidad. La idea de un cambio se convirtió en una conversación, no en una imposición.
Al concluir, invitó a todos a participar en un diálogo abierto. Muchos comenzaron a compartir sus propias inquietudes sobre la transformación, y Rafael se sintió aliviado al ver que la energía de la sala era más colaborativa. Sin embargo, entre los rostros complacidos, aún había miradas de desconfianza. Uno de los críticos más férreos, Pablo, se levantó y argumentó que el cambio sin una estrategia clara podría resultar en caos. Rafael entendió que este era el momento crucial. Tenía que demostrar que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza que podría unir al equipo hacia un objetivo común. El desafío estaba lanzado. Tenía que preparar una hoja de ruta sólida que respondiera a las inquietudes presentadas, y en una semana, esos mismos escépticos volverían a evaluar su idea. Consciente de que el tiempo apremiaba y las tensiones estaban al tope, Rafael dejó la reunión con una mezcla de satisfacción y ansiedad. ¿Podría realmente crear un plan que convenciera no solo a Pablo, sino al resto del equipo? La respuesta empezaba a delinearse, pero el camino aún se sentía borroso. El verdadero desafío estaba entrando en juego, y la presión ya comenzaba a hacerse sentir. La cuenta regresiva había comenzado, 10 días para probar que un líder no solo se mide por sus triunfos, sino también por su capacidad de elevar a su equipo en medio de la adversidad. Rafael se sentó en su escritorio, un cúmulo de hojas desordenadas a su alrededor, cada una conteniendo apenas esbozos de sus ideas. Aliado en su mente, el desafiante eco de Pablo resonaba, recordándole que la estrategia era la clave para transformar su visión en acción. Consciente de que cada palabra que escribiría podría ser analizada y cuestionada, comenzó a esbozar su hoja de ruta. La claridad le llegó de una manera inesperada. Mientras revisaba la presentación, recordaba momentos de crisis anteriores. Había enfrentado situaciones difíciles antes, y en cada una de ellas, su habilidad para unir a su equipo había sido su mayor fortaleza. De repente, se le ocurrió que su enfoque debería estar centrado en la colaboración. Cada miembro del equipo debería sentirse parte de esta nueva dirección, no solo como observadores, sino como actores principales en el proceso de cambio. La idea de una lluvia de ideas revitalizadora brotó en su mente. Así, se propuso convocar a su equipo para una sesión de trabajo, donde cada voz podría ser oída. No solo buscaría su opinión, sino que las incluiría de manera tangible en su planificación. Este enfoque lo enfrentaba a su temor más profundo, la vulnerabilidad. Compartir sus ideas preliminares significaba dejar que otros juzgaran su visión inicial. Sin embargo, su reciente epifanía sobre la importancia de la autenticidad le dio el empuje que necesitaba. Se comunicó con su equipo, fijando una reunión en la sala de juntas. La combinación de nerviosismo y anticipación lo invadía. ¿Estaría su equipo abierto a este enfoque colaborativo? Mientras preparaba el espacio, notó que su corazón latía con fuerza al pensar en la posibilidad de críticas inesperadas. Durante la reunión, la atmósfera era tensa. Todos tomaban asiento, intercambiando miradas. Rafael inspiró profundamente y se dispuso a hablar. Comenzó a exponer sus ideas, enfatizando la importancia de la participación de cada uno en el proceso. Se permitió ser abierto sobre su propio proceso de aprendizaje y crecimiento, y cómo deseaba que ese camino fuera colectivo. Las miradas, antes esquivas, comenzaban a fijarse en él con un brillo de interés. Se inició la lluvia de ideas. Acudían a su mente ejemplos de líderes que habían cultivado la colaboración como motor de cambio. Sin embargo, cada sugerencia que se planteaba también le despertaba dudas. Rafael, sintiéndose vulnerable, cuestionaba si había tomado la ruta correcta. Entre las muchas ideas discutidas, una comenzó a destacar: la necesidad de establecer un sistema de seguimiento que permitiera a todos monitorear el progreso de la implementación. Mientras la conversación fluía, se dio cuenta de que la pasión colectiva estaba creando un sentido de propósito compartido que antes había escaseado. Al final de la sesión, muchos de sus compañeros se mostraban entusiasmados y dispuestos a participar activamente en la elaboración de la estrategia. Sin embargo, a medida que la energía aumentaba, la figura de Pablo nuevamente surgió en su mente como un recordatorio inquietante. Consciente de que aún quedaban dudas en su mente sobre su enfoque, Rafael sabía que debía prepararse para la próxima evaluación. Podía ver las cosas más despejadas que antes,
pero eso no significaba que cualquier obstáculo fuera menor. Cada parte del nuevo plan debía estar sustentada por un entendimiento claro y estratégico, y la tensión de no tener el apoyo total de su equipo pesaba en su conciencia. Así, se puso a trabajar en los detalles que necesitaba presentar y en cómo respondería a los puntos críticos que Pablo y otros pudieran plantearle. La idea de que había un camino que explorar lleno de incertidumbres y aún más desafíos lo llevó a cuestionar su propia resolución. ¿Podía realmente llenar los zapatos de un líder en la adversidad, o sería solo un dirigente del cambio superficial? Con el tiempo avanzando a su alrededor, Rafael comprendió que no solo estaba creando un plan, sino también definiendo su propio carácter. La fuerza del líder, reflexionó, no reside simplemente en su audacia, sino en su capacidad para luchar por lo que cree y por aquellos a quienes guía. Mientras el día se desvanecía, se sintió desgastado pero motivado. La presión comenzaba a cerrarse a su alrededor, pero dentro de él, una nueva determinación empezaba a florecer. El próximo paso sería vital no solo para él, sino para su equipo. La evaluación se acercaba, y Rafael sabía que su camino apenas comenzaba a desplegarse. ¿Podría levantar los cimientos de su estrategia a tiempo? La respuesta lo absorbía en un nuevo ciclo de intriga y ansiedad, mientras las sombras del futuro inminente comenzaban a tomar forma frente a él. Rafael profundizó en el proceso de estructuración de su propuesta. Las horas pasaban, y cada detalle que se plasmaba en el papel era una mezcla de estrategia y vulnerabilidad. La conversación en la sala de juntas lo había dejado con una chispa de esperanza, pero el eco de las dudas de Pablo seguía resonando en su mente. Y en ese espacio creativo, Rafael se dio cuenta de que el verdadero reto no residía solo en definir un plan sólido, sino en crear un marco que inspirara confianza en su equipo. Aquella noche, mientras consultaba libros sobre liderazgo colaborativo, un párrafo llamó su atención: el liderazgo verdadero se nutre de la autenticidad y el compromiso. En ese momento, comprendió que su vulnerabilidad no era una debilidad. Era una herramienta poderosa que podía estrechar lazos con su equipo. Así, decidió arriesgarse, abriendo la puerta a un cambio significativo en su estilo de liderazgo. Cuando llegó el día de la evaluación, la sala estaba decorada de manera sencilla pero cálida. Rafael había incluido diversos elementos visuales que no solo eran informativos, sino que también invitaban a la participación activa. La combinación de su preparación y un enfoque más inclusivo lo hacía sentir más seguro. Al observar a sus compañeros, notó el interés en sus rostros, un pequeño cambio en la dinámica que lo llenó de optimismo. La presentación comenzó. Con cada diapositiva, Rafael no solo compartía su visión, sino que también incluía las contribuciones de su equipo. Al llegar al momento crucial, donde debía justificar su enfoque de colaboración, Rafael respiró hondo. La confianza que había cultivado en las semanas pasadas encontró su camino hacia su voz, firme y clara. Explicó cómo se diseñaría el sistema de seguimiento y cómo cada uno de ellos tendría acceso para opinar y ajustar el rumbo según fuera necesario. Pablo, sentado al fondo, mantuvo una expresión indescifrable. Al terminar, Rafael sintió la adrenalina fluir en su cuerpo. Había lanzado la invitación a participar, pero el verdadero desafío sería enfrentarse a las dudas y objeciones que vendrían. La primera pregunta no tardó en llegar, formulada en un tono crítico por Pablo. ¿Cómo piensas que esto cambiará el resultado final? Necesitamos resultados concretos, no solo un lindo marco de trabajo. El desafío era claro, y mientras Rafael se preparaba para responder, una mezcla de emoción y presión se agolpaba en su pecho. En lugar de defenderse, optó por preguntar a su equipo cómo pensaban abordar el reto planteado. La repentina interacción cambió la atmósfera. Aunque sus compañeros dudaron al principio, comenzaron a discutir abiertamente sus preocupaciones. Rafael se sintió aliviado al ver cómo sus ideas se convirtieron en un tema de conversación compartida, donde cada voz se sentía valorada. Mientras la evaluación avanzaba, la energía del grupo cambió. Las discusiones se tornaron constructivas y la tensión inicial se disipó. Rafael observó cómo su equipo, tomado de la mano por la necesidad y el compromiso, comenzaba a construir una respuesta cohesiva a las preguntas difíciles. Al finalizar, sintió que había dado un paso adelante en su liderazgo. No solo había llevado su propuesta, sino que había cultivado un ambiente donde cada miembro se sentía parte integral del proceso. No obstante,
Pablo no estaba convencido del todo. Esto suena bien, pero necesitas tener un plan de contingencia más sólido. Las mejores ideas a menudo se desvanecen sin un seguimiento adecuado, advirtió, dejando entrever que aún había dudas sobre su capacidad para liderar auténticamente. Rafael sintió que el desafío se acrecentaba. Si bien había logrado dar un paso en la dirección correcta, sabía que el escepticismo de Pablo podría convertirse en una piedra en el camino. Mientras se retiraba de la sala, la incertidumbre respecto a la aceptación total de su plan empezó a asfixiarlo nuevamente. La nueva determinación que había surgido de la vulnerabilidad ahora se encontraba bajo riesgo. Lograría sortear las posibles críticas y construir un camino transformador para su equipo. Mientras la noche caía, Rafael reflexionaba sobre el recorrido que le quedaba por delante. La incertidumbre no estaba solo en los planes, sino en su propia capacidad de perseverar ante el escepticismo. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y que este éxito preliminar, aunque satisfactorio, no aseguraba la continuidad de su liderazgo. La pregunta persistía en su mente: ¿podría realmente cimentar su camino hacia el éxito en un ambiente donde las sombras de la duda aún flotaban? La respuesta, llena de desafíos, lo aguardaba. Rafael no pudo dormir esa noche. Las palabras de Pablo resonaban en su cabeza como un eco persistente. Necesitas un plan de contingencia más sólido. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes de su presentación se confundían con las dudas que lo asediaban. Sabía que su propuesta podía ser innovadora, pero era suficiente para silenciar los escepticismos. Al día siguiente, se sentó frente a su computadora, decidido a abordar las críticas de Pablo de manera proactiva. Comenzó a investigar sobre estrategias de ejecución potenciales, nuevas formas de seguimiento que complementaran su enfoque colaborativo. La idea de tener un plan alternativo no solo era prudente, sino que ofrecía un nuevo nivel de preparación y seguridad. Mientras recopilaba información, descubrió recursos sobre gestión de cambios que ofrecían un marco que podría fortalecer su propuesta inicial. La mañana pasó volando entre notas y referencias. Rafael comprendía que su papel no era solo presentar una idea, debía inspirar confianza sobre la capacidad de adaptación a los cambios. Su liderazgo debía demostrar que el camino hacia el éxito no era lineal, sino que incluía giros y ajustes. A medida que desarrollaba este nuevo enfoque, una chispa de motivación se encendió dentro de él. Este no sería solo un mero plan, sino una declaración de intenciones. Entonces, cuando regresó a la oficina, decidió compartir lo que había aprendido con su equipo. Seducido por la idea de incluirlos en este proceso, Rafael organizó una reunión. Quería que cada miembro se sintiera parte de la solución, así como él había comenzado a sentirse. La energía en la sala era diferente, esta vez venía acompañada de una curiosidad tangible. La atmósfera era propicia para el diálogo, y las ideas comenzaron a fluir. Lo que propongo es construir un enfoque que no solo se limite a los resultados inmediatos, sino que nos prepare para la incertidumbre del mañana, expuso Rafael, observando las reacciones de su equipo. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño, pero lo importante era que todos estaban involucrados. El miedo a la crítica se transformaba en una motivación compartida. Mientras discutían posibles contingencias, una de sus compañeras, Clara, propuso utilizar un sistema de retroalimentación continua con métricas de rendimiento. La idea resonó profundamente en Rafael. No solo estaban sumando recursos, estaban creando un espacio de innovación que podría cimentar la confianza del equipo y mejorar los resultados. Esta colaboración fortalecía a todos. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba y las ideas se acumulaban, una sombra regresó a la mente de Rafael. ¿Sería suficiente? El proyecto seguía estando bajo la amenaza del escepticismo de Pablo y, quizás, de otros miembros del equipo. Tenía que demostrar que podía no solo liderar, sino también adaptarse y evolucionar bajo presión. Esa noche, mientras repasaba lo discutido en la reunión, Rafael reflexionó sobre su propio crecimiento. Había aprendido a abrazar la vulnerabilidad, a involucrar a su equipo, y ahora, a construir un marco que pudiera sostener su propuesta de manera eficaz. Pero había algo más que debía enfrentar. La falta de credibilidad ante las autoridades en su propia organización. La próxima evaluación estaba a la vista y el desafío de presentar no solo una visión, sino un conjunto robusto de soluciones era inminente.
La duda de Pablo aún persistía, y la verdad era que, por mucho que Rafael se hubiera fortalecido, el juicio final dependería de la percepción de su capacidad para liderar en circunstancias adversas. Al observar el horizonte desde la ventana de su oficina, sintió que se acercaba un momento crucial. Había una lucha interna en el aire, una que le demandaba no solo medidas preparatorias, sino un acto de valentía. La pregunta, clara como el amanecer entrante, era, ¿podría Rafael afrontar la próxima evaluación con un enfoque renovado y, al mismo tiempo, sortear el juicio de sus críticos? La respuesta sería vital no solo para su proyecto, sino para su evolución como líder. La mañana de la evaluación llegó con la misma intensidad que un rayo en un cielo despejado. Rafael se despertó más temprano de lo habitual, una mezcla de nerviosismo y determinación arremolinándose en su interior. Mientras se preparaba, cada movimiento parecía amplificado por la presión del momento. Sabía que no solo se jugaba su propuesta, sino también su crecimiento personal. Cuando llegó a la oficina, el bullicio habitual se sentía diferente. La tensión en el aire era palpable, cada rostro reflejaba la anticipación de lo que estaba por venir. Rafael respiró hondo, sintiendo cómo las lecciones de los últimos días resonaban en su mente. Había trabajado de manera incansable, y aunque las dudas de Pablo continuaban siendo una sombra persistente, el tiempo que había dedicado a construir su enfoque lo había preparado para el desafío. A medida que se acercaba la hora de la presentación, decidió buscar a Clara. Como miembro clave de su equipo, ella había contribuido significativamente a las nuevas estrategias. Cuando la encontró, la miró a los ojos y le dijo, «Hoy no solo presentaré un proyecto, voy a demostrar que somos un equipo sólido. Todo lo que hemos trabajado nos lleva a este momento». Clara sonrió, reconociendo en su mirada la madurez y la fuerza que Rafael había desarrollado. La sala de reunión estaba llena, y la atmósfera se volvió densa mientras los miembros del equipo se acomodaban. La mirada de Pablo se fijó en Rafael, como un halcón esperando el momento oportuno. Sin dejarse llevar por la presión, Rafael comenzó su presentación. Su voz, inicialmente temblorosa, se volvió firme a medida que exponía cada parte de su propuesta, incorporando las recomendaciones de su equipo y explicando las contingencias que habían creado juntos. Sin embargo, la atención de todos se centró en la sección dedicada al sistema de retroalimentación continua. Cuando mencionó cómo podría fortalecer las métricas de rendimiento, notó una fricción en la expresión de Pablo. Esa chispa inquietante despertó una nueva determinación en él. Lo que propongo, explicó Rafael, no es solo una solución a corto plazo, sino la base de un cambio cultural que empodere a nuestro equipo ante cualquier incertidumbre. Las primeras preguntas fueron desafiantes. El escepticismo de Pablo emergió rápidamente, pero en lugar de encogerse ante su crítica, Rafael se sintió más centrado. Él respondía con cifras y ejemplos concretos, su confianza creciendo a cada momento. Cada respuesta que daba no solo convencía a sus compañeros, sino que también fortalecía la credibilidad que buscaba. Al final, cuando Rafael terminó y tomó un respiro, el silencio reinó por un instante que pareció eterno. Esa pausa cargada de tensión se rompió con aplausos tímidos que se convirtieron rápidamente en una ovación generalizada. Su equipo había creído en él, en su capacidad de liderazgo, en la fortaleza de su propuesta. Sin embargo, al salir de la sala, Rafael sintió que el desafío no había terminado. Pablo se acercó, con una mirada que ocultaba más de lo que parecía. Tienes buenas ideas, Rafael, pero tendrás que demostrar que puedes sostenerla a largo plazo. La advertencia fue clara, y aunque su defensa había sido fuerte, la presión seguía existiendo. De regreso en su oficina, Rafael sintió que el camino apenas comenzaba. Las palabras de Pablo se quedaron grabadas en su mente, y un nuevo dilema moral surgió. ¿Estaría dispuesto a arriesgar su credibilidad al tomar decisiones arriesgadas que podrían resultar en fracasos? Mientras reflexionaba, supo que el asunto iba más allá de una simple evaluación. Era una revelación de su propia fortaleza interna. El reto era mantener la claridad en medio de la confusión que podrían crear sus propias inseguridades y las presiones externas. El encuentro con Pablo lo dejó con una inquietante pregunta que lo perturbaba: ¿qué significa realmente liderar en un mundo donde las decisiones pueden llevar al éxito o a la catástrofe?
Esa reflexión lo consumiría en los días venideros, pero una cosa era clara, su viaje hacia el liderazgo no era solo profesional, era una transformación personal que apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras contemplaba el horizonte, Rafael se dio cuenta de que el verdadero cambio aún estaba por llegar y podría implicar decisiones que desafiarían sus propios límites y principios. La transformación de Rafael llegó a su punto culminante. Con el tiempo, había demostrado no solo que era capaz de liderar, sino que su liderazgo estaba enraizado en la vulnerabilidad y la autenticidad. Después de semanas de arduo trabajo y autoexploración, había desmantelado sus miedos e inseguridades, convirtiéndolos en piedra angular de su crecimiento. Su enfoque innovador y colaborativo había comenzado a rendir frutos en el equipo y en la organización en su conjunto. La siguiente reunión con el señor Méndez fue decisiva. Rafael, preparado y seguro, presentó no solo los resultados de su propuesta, sino cómo había logrado combinación entre el rigor analítico y la participación emocional de su equipo. Lo que hemos logrado no es solo un cambio en nuestra metodología, sino un cambio en nuestra cultura organizacional, dijo, su voz resonando con confianza. Méndez, al principio escéptico, escuchó con atención. Rafael había incorporado datos sólidos que mostraban el aumento en la productividad y la moral del equipo. A medida que exponía los resultados, notó una inclinación favorable en la postura de su jefe. Lo que has hecho es impresionante, Rafael, dijo finalmente, aplaudiendo el enfoque que había tomado. No solo has demostrado tu capacidad profesional, has inspirado a tu equipo a ser parte de este cambio. Esta validación era lo que Rafael necesitaba, no solo había ganado el reconocimiento de su superior, sino también la aceptación de su equipo. Más allá de la sala de reuniones, Rafael comenzó a recibir comentarios positivos. Su hermano menor lo miraba ahora como un modelo a seguir, admirando no solo su éxito profesional, sino la persona en la que se había convertido. Rafael había crecido en cada aspecto posible. Su madre, visiblemente emocionada, le dijo que había hecho que los sacrificios de su familia valieran la pena. Era un logro personal que había transformado su vida. Con cada desafío que enfrentaba, Rafael solidificaba su posición y demostraba su valor. Comenzó a implementar sesiones de retroalimentación semanales con su equipo, asegurándose de que cada voz fuera escuchada y valorada. Las ideas antes reprimidas ahora fluían libremente, y el ambiente de trabajo se transformó en un espacio donde todos se sentían empoderados para innovar. Esto creó un ciclo virtuoso de confianza y colaboración, que pronto se tradujo en resultados tangibles para la empresa. La jornada culminante de esta transformación fue cuando el señor Méndez lo eligió para liderar un importante proyecto innovador. Al recibir la noticia, Rafael sintió que una parte esencial de su viaje culminaba en este momento. No solo estaba asumiendo una nueva responsabilidad, sino que su habilidad para liderar había sido reconocida oficialmente por su superior. Este logro no era solo el cumplimiento de un objetivo profesional, sino la materialización de todas esas noches de lucha interna y crecimiento. Al mirar hacia atrás, Rafael reflexionó sobre su viaje. Recordó los días en que la duda y la inseguridad lo asediaban. Pero ahora, cada desafío que había enfrentado se había convertido en un ladrillo en los cimientos de su éxito. La transformación interna había permitido que su exterior brillara con confianza y competencia, y había demostrado que era capaz de liderar con autenticidad y determinación. Su historia se convirtió en un testimonio del poder del crecimiento personal y del reconocimiento. Rafael no solo había encontrado su voz, sino que también había aprendido a ser un líder inclusivo, capaz de conectar con su equipo y guiarlos a través de la innovación. Había conquistado, no solo su carrera, sino también su propio ser. Ahora se sentía preparado para cualquier desafío que pudiera surgir en el futuro, con la certeza de que siempre podría levantarse, crecer y liderar. No permitan que esta historia termine aquí. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Su apoyo hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este inspirador final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta motivadora conclusión. No esperen ni un segundo más.
Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.